Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por continuar con nosotros, con nuestra programación a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad una vez más en este inicio de semana de poder ofertarles a ustedes, como siempre, una muy buena programación, no solo en la parte de noticias, sino contenidos también de opinión periodística y también parte del entretenimiento como tal. Así es que desde ya, bienvenidos. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos objetivos que usted se proponga para la presente semana puedan cumplirse. Bienvenidos. Vamos de inmediato a hacer los análisis pertinentes de temas importantes. Esto lo vamos a hacer en el contexto reciente de la toma de posesión de los nuevos gobiernos municipales y algunas decisiones que los consejos han tomado y que tienen que ver precisamente con el incremento de sus salarios o, en este caso, gastos de representación o dietas. Ese es un tema que ha venido a generar y a despertar muchas críticas, no así en el contexto también del tema muy en particular que vamos a hablar ahora y de la experiencia de la alcaldía del municipio de Santa Ana Oeste. Así es que desde este momento vamos a poder hacer énfasis en cuanto a las decisiones que se han tomado por parte del alcalde Jorge Castro, que en su momento, contrario a lo que se podría considerar un incremento, se bajó el salario a $500. Hay muchas preguntas sobre ese tema, pero también a raíz de la primera intervención que tuvo su consejo municipal, obviamente todos hemos visto en las redes sociales las controversias y sobre todo también los enfrentamientos que ha tenido precisamente con uno de los concejales, y me refiero particularmente al artista René Alonso, que es concejal del partido Gana, que debido a problemas con el deber de cuotas alimenticias, pues este fue separado o suspendido como concejal. Por su parte, René Alonso dijo y aceptó que sí se atrasó en el pago de cuotas alimenticias, pero que fueron solventadas, y para ello pues ha mostrado también en redes la respectiva solvencia, ¿verdad? Parte de esa polémica y de otros aspectos elementales vamos a hablar ahora en el contexto de la experiencia, y para ello le doy la más cordial bienvenida al alcalde de Santa Ana Oeste, a Jorge Castro. Jorge, bienvenido, gracias alcalde por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto estar aquí contigo esta mañana. Un saludo al pueblo salvadoreño, contentos de estar comunicándonos con ustedes y poder conversar del quehacer nacional. Bueno, sin duda alguna voy a comenzar con esta polémica entre tu persona y el concejal de Santa Ana Oeste, tras la suspensión por supuestamente cuotas alimenticias que él también ya en materia de su reacción pues ha dado a conocer que el mismo atraso que tuvo, ¿verdad?, le permitió al Tribunal Supremo Electoral participar, ¿verdad?, en el proceso, sabiendo de que tenía pues ya la documentación en regla. Cuéntame un poquito, ¿cómo está esta situación? Tú lo suspendes y él dice, yo tengo los documentos en regla. Bueno, lo que hay que dejar claro que no es una polémica personal. Yo estoy atendiendo un llamado que hace el tribunal. Yo subí en mis redes el escrito oficial que fue dirigido a la alcaldía, precisamente para darle cumplimiento a la ley y separarlo del cargo. Esta es una obligación y una respuesta que estamos haciendo hacia el máximo órgano, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Si bien es cierto, las cuotas alimenticias de los hijos pueden ser pagadas ¿sí?, mensualmente cuando tú caes en mora. ¿Sí? En el caso de René Alonso, él jamás pagó su cuota alimenticia. ¿Sí? O sea, su hija creció, ¿verdad?, y en un momento dado él negocia, o tú sabes de que esas cuotas tú puedes llegar y decir, mire, las voy a pagar en tal cantidad. Él debía toda la cantidad, 30 y pico de mil de dólares que le debía, ¿sí? Hay que dejarlo claro. Y él llega y se da cuenta que no se puede inscribir como concejal. Como concejal. No puede inscribirse para poder competir. Sí, como candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque debe cuotas alimenticias que jamás ha pagado. Pero se lo permite el tribunal, sí, según. Eso se puede. Entonces no, él no se puede inscribir, no se lo permite, se va él
hace un arreglo de pago, tú lo puedes ver del mismo escrito de él, y abona $10.000, ¿sí? Y queda con cuotas de $30 y pico o algo así. Hay que dejar claro que la hija de él ya es mayor de edad, pero como él, esas cuotas no prescriben, ¿sí? Las debe siempre. Entonces él llega y hace un arreglo, hace un abono, con la motividad de inscribirse, se inscribe, pero después de inscribirse vuelve a caer en mora porque ya está inscrito. Entonces creo que él desconocía que la ley establece que debe de seguir siendo responsable. Bueno, yo en lo personal creo que un padre debe de ser responsable de darle la manutención a sus hijos. Entonces, este es el escrito que te envía ese es el escrito, Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Si ustedes miran, ahí está el nombre de René Alonso, ¿sí? Ahí está, y dice número de expediente, situación de la cuota, y establece las cuotas que debe. Ok, sin pretender entrar un poco, y quedémonos ahí con esa imagen, sin pretender querer un poco, digamos, adentrarnos y ver el contenido de este análisis de manera muy personalizada, ¿sí? Que no es el propósito. Quiero decirte, ¿bajo qué argumento jurídico tú lo suspendes si él tiene la solvencia pertinente? Es que él tiene la solvencia para inscribirse, por eso estoy explicando. Una cosa es que tengas solvencia para inscribirte, pero después caes en mora. Los funcionarios públicos no podemos deber cuota alimenticia. Si por ejemplo yo tuviera hijos pequeños y les debiera su cuota alimenticia y yo cayera en mora el siguiente mes y no la pago, ya caigo en mora. Entonces al caer en mora y la Procuraduría informar al tribunal, se informa al tribunal, el tribunal le informa a cualquier alcaldía de la República y le dice, mire, aparte del cargo a fulano de tal. Hay un decreto 1015 del año 2002 que establece que la insolvencia en pensión de hijos es motivo para que se sustituya un suplente. Es correcto. Tú lo has dicho ahí directamente. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que estudiar un poquito el caso para entender. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Viene el tribunal y me dice, o le dice a la alcaldía de Santana Oeste, aparte del puesto a René Alonso, ¿sí? Tú presentaste el escrito ahí, pero a mí me gustaría que la población viera que es un escrito sellado por el Tribunal Supremo Electoral. No, ahí estaba el membrete. En la parte final está sellado el Tribunal Supremo Electoral. Y yo, esto no es algo que nace de Jorge Castro suspender lo de concejal. ¿Sí? Por irresponsabilidad de padre. Esto es, de acuerdo al decreto, se detona la obligación, viene la Procuraduría, le informa al tribunal, el tribunal dice, mire, estamos notificando ahorita porque es posterior a la inscripción. Un tema que es digno, digamos, de reconocer en cuanto a, o admirar es el tema de que la sesión plenaria ahora es abierta, es pública, ¿no? A través de las redes sociales. Me parece que eso es un punto bien importante. Y precisamente detenido un poco en ese momento, este servidor vio cuando él toma la palabra y te dice, si yo hubiese sabido que esto era el primer punto de la agenda, yo hubiese traído los documentos donde muestran que estoy solvente. Sí. ¿No se le informó a él eso? Si tú ves, yo hice el llamado tarde noche, el domingo, porque nos cayó el mensaje, el oficio ya tarde, corroborando, nosotros pedimos corroboración al tribunal, el tribunal lo mandó y en ese momento yo hago lo del punto único. Él no podía llevar ninguna prueba. Si es que mira, para empezar, tú sabes que yo soy abogado y como abogado, ¿qué produce un oficio del Tribunal Supremo? Que es la máxima autoridad. Es un documento probatorio, goza de plena prueba. ¿Sí? Viene la institución que es la pertinente del tribunal y te dice, aparte a René Alonso de concejal. ¿Qué prueba debe haber en contrario? ¿O es a mí a quien me debe demostrar la prueba? No, es al tribunal. Ahora, si tú ves la prueba que él ha presentado, es del 2023. ¿En qué año estamos ahora? Ok. No, como te decía, no es el propósito entrar a esta situación y no caer en la personalización, porque no es el objetivo. El objetivo es ir un poquito más allá de otros aspectos. No, yo te digo eso porque tú me estás haciendo la pregunta sobre por qué no se le permitió llevar pruebas. Entonces yo tengo que entrar en el punto donde el máximo tribunal, que goza de fe pública probatoria, me está diciendo que lo aparte del cargo porque debe cuotas alimenticias. Él te acusó
de suspenderlo para quitarse de en medio a un potencial rival político que está muy atento a las maniobras inescrupulosas, decía. Eso realmente, cuando yo vi eso me dio risa, porque él solo tiene que ir a pagar el día lunes, tú sabes, solo va a ir a pagar el día lunes y va a regresar como concejal. Y entonces, ¿por qué voy a querer yo, cuando tengo un escrito oficial del tribunal donde se me está ordenando que lo separe del cargo? A mí me parece ser ingenuo cuando uno hace ese tipo de declaraciones, porque hay una documentación oficial y además de eso solo va a ir a pagar y va a regresar. Ok, recurrí a este tema, insisto, por que durante el fin de semana fue punto mediático en las redes sociales. Pero el propósito de tenerte esta mañana es conocer un poco la experiencia de esa transición y sobre todo también el contexto de la indignación que en su momento ha causado en la población el hecho de que las primeras acciones que muchas alcaldías, muchos alcaldes, muchos consejos municipales han hecho es precisamente incrementarse el salario, contrario a lo que tú hiciste, bajarte el salario. $500. $500. Por un año. Por un año. A ver, cuéntame un poco. O sea, por un año, siempre y cuando yo demuestre que he hecho obras, ¿sí? Quiero dejar claro que en esta elección, bueno, yo creo que históricamente no ha habido un alcalde que se baje el salario. En el caso del presidente Bukele fue mejor todavía, porque lo donaba completamente el salario. Hay que dejarlo claro. Pero en el caso de todos los otros alcaldes, históricamente jamás nadie se había bajado el salario. Yo le pido a la oposición inclusive que vaya a ver la historia. Entonces resulta que viene alguien que se está poniendo la camiseta y te critican por estar haciendo lo correcto. O sea, ¿te han criticado por eso? La oposición, sí. ¿La oposición? La oposición critica porque dice que nadie puede vivir con $500. Bueno, pero algunos he escuchado decirte que es populismo esto, ¿no? No puede ser populismo, porque lo que quiero es mandar un mensaje claro, ¿sí? Yo me bajé el salario y propuse también $25 por concejal, ¿sí? O sea, deben de saber algo y el pueblo debe de saber algo. Las alcaldías, y puedo hablar por las de Santa Ana Oeste, están endeudadas, ¿sí? O sea, aquí las alcaldías, cuando uno llega y es el primer día, encuentra deudas. Salitrío, $4 millones de deuda. Santiago de la Frontera, Porvenir, Candelaria de la Frontera, San Antonio, Chalchuapa, son seis alcaldías. Sí, ¿todas están endeudadas? La única que está bien, sí, esa es Candelaria de la Frontera, que era la que tenía el alcalde Bedi, ¿sí? Voto. Pero las demás endeudadas, ¿sí? Entonces, cuando tú vienes y llegas y tienes que arreglar calles, tienes que arreglar tendido eléctrico, tienes que hacer que funcione la recolección de la basura. Y quiero decir que esto no son éxitos, esta es una obligación de la alcaldía hacerlo. Entonces, cuando tú tienes que hacer eso, Ernesto, pueblo salvadoreño, tenés que ver de dónde generar recursos. Gasto de concejales mensuales de las 6 alcaldías, aproximadamente un poco más de $60.000. $60.000 de gastos mensuales, entre dietas, prestaciones como gastos de representación, bonificaciones, 3 bonificaciones al año, aguinaldo, cuando las dietas no son salarios, pero tenían aguinaldos del 100%, teléfonos celulares, todo eso lo he quitado, ¿sí? $60.000. ¿Cuánto va a ser el gasto ahora de los concejales? $800 mensuales. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Se bajaron también ellos? Sí. ¿Y cuánto ganaban? Ganaban lo que te estoy diciendo. Sí. Entre la sí, no, $60.000. 2.000 y pico de gastos de dieta, ¿sí? Okay. Y por concejal. En 800. No, 800 no, $100. 800 es el gasto total, porque van a ganar $25 por dieta. Pero para poder hacer eso, ¿qué hice? Los motivé diciéndoles que yo me iba a bajar el salario a $500. Ahí tengo concejales del FMLN. ¿Tú crees que si yo estuviera mintiendo? Ahí está la grabación. Hay una pregunta que tiene que ver con eso. Digamos que envía a nuestro público. Un saludo a tu invitado, Ernesto. ¿De dónde va a sacar el dinero para trasladarse a ejercer su trabajo? Por ejemplo, te pregunta. Pero es que yo soy de la zona. Ok.
O sea, discúlpeme, yo nací en la zona. Eres obrundio, se te nota por tu sombrero, ¿no? Sí. Típico de la zona. Sí. Ok, entonces, ¿cómo vas a sacar ese dinero? Es de la zona, no te va a causar... Puedes vivir con 500, digo, laboralmente, aunque mira, fíjate, en el análisis jurídico que le hemos dado en nuestra comité editorial, el artículo 203 de la Constitución dice: los municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, para ya sea hacer y tomar esas decisiones de subirse o bajar el salario. Ahí está, en lo económico, ¿no? Sí. El 204 dice: la autonomía del municipio comprende y hace modificaciones, tasas y toda la cuestión. El artículo 246, los principios, derechos y obligaciones, la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes. El artículo 9 dice: nadie puede ser obligado a realizar trabajo o prestar servicios personales sin justa retribución y su pleno consentimiento. Es correcto. Ahora, yo te digo, el salario, ¿sí? La jornada ordinaria tiene un salario, ¿sí? El salario es estipulado, en este caso, por el mismo Consejo, ¿verdad? ¿Sí? El Consejo, aquí sí. Yo propuse al Consejo y el Consejo votó. Ahora, si tú ves, fue votación unánime. Los concejales, cuando yo propuse bajárselo a $25, medio sí, René Alonso pataleó un poco, pero después votó a favor. Fue unánime. Yo quiero que vayan a ver otro consejo, a ver si pasó esto. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, yo ¿qué es lo que te estoy diciendo? Entonces viene la gente y dice: no, es que no va a ganar $500 porque te están enmarcando en la historia política y la actuación de los alcaldes. Pero yo le digo al pueblo salvadoreño, cualquier persona que tenga dudas, con todo gusto visíteme. Con un auditor si quieren, y vamos a ver si realmente no son $500. ¿No sentiste que las palabras del presidente de Nuevas Ideas, Xavi Sabla, eran para ti, sino para quienes más? Hay una pregunta que está relacionada con esto. Buenos días, Ernesto. No hemos visto a ningún alcalde de Nuevas Ideas expulsado. ¿Qué pasó con lo que dijo el presidente Xavi Sabla? Lo que pasa es que el presidente Xavi dijo que nadie se podía incrementar el salario. Eso fue. Nadie se ha incrementado el salario. Pero ya tú te habías adelantado a bajarlo, si es posible, ¿no? Bueno, yo hice la comunicación de que iba a bajar el salario días antes. Entonces, ¿qué piensas de esa pregunta, no? Que no ha habido todavía expulsión. Pero no ha habido destitución porque la directriz que dio el partido es que nadie se lo puede incrementar en respeto al pueblo. A ver, pero sí hemos visto ahí denuncias que muchos lo han hecho, ¿no? No, pero no de Nuevas Ideas. Mencióname uno de Nuevas Ideas. Sí, están unos de Gana, están exactamente. Sí, pero no de Nuevas Ideas. Y además, muy bien, el presidente Xavi estableció y dijo: si usted no tiene la mayoría en el Consejo, fíjate lo que dijo, y el Consejo aprueba un incremento, usted ese incremento se lo va a dar al pueblo. Y usted se va a quedar con el dinero que ya ganaba antes ese concejal o ese alcalde. Entonces, nadie ahora, si tú ves, nadie se ha incrementado, pero yo insisto, el Consejo que se lo ha bajado drásticamente es Santana Oeste. Y el alcalde que se ha bajado a $500 es el alcalde, o sea, soy yo, con toda la intención de demostrarle al pueblo salvadoreño que cuando se quiere se puede. Yo tengo 59 años de edad. Yo hice mis cálculos de cómo puedo yo sobrevivir este año. Pretendo demostrarle a la población. Hay un ahorro mensual, Ernesto, de casi $100,000. Si tú sumas el ahorro entre concejales y alcaldes, casi $100,000. Un poquito más de $100,000. Yo te pregunto a ti, ¿qué puedes hacer tú de obras con $100,000? En el año tienes $1.200.000 que no tenías. Mira, gastos de concejales y alcaldes. Esa pregunta está relacionada casi con lo que te pregunté al principio, ¿no? Cuando te dije que muchos te habían calificado esto como un populismo, ¿no? ¿Por qué se bajará el salario solo por un año y no todo el periodo? ¿No es eso populismo? No es populismo, es querer tener ganas de hacer obras para el pueblo, ¿sí? Es amar esta visión del presidente Bukele, ponerse la camiseta, porque fuera populismo si no tuviera un sentido lógico, pero estando endeudadas las alcaldías y teniéndole amor a mi responsabilidad de alcalde, tengo que generar el músculo para poder hacer obras. Estoy generando un músculo de casi $100,000, más de $100,000, para poder hacer obras. Entonces le estoy diciendo al pueblo, a mí me interesa más ser un buen alcalde. Populismo fuera que no tuviera una consecuencia lógica, pero aquí
tiene una consecuencia directa de beneficio a la población. Claro, ese dinero tú dices que lo vas a invertir allá, ¿no? Vamos a ver. Un saludo a todos en el programa, gracias. El Chino Flores en el programa Pulso Ciudadano dijo que en 3 meses revertirá la decisión de bajarse el salario. ¿Qué opinión le merece? O sea, esa opinión es una opinión aventurera, diría yo, basada en una presunción. Yo me puedo sentar aquí y presumir que Ernesto López en 3 meses va a estar en un equipo de basquetbol. O sea, hacer una presunción no requiere algo responsable. Él está diciendo que en 3 meses me voy a revertirlo, ¿no? O sea, tú te vas a mantener ahí, ¿no? Ahí si fuera una decisión populista. Pero ¿qué hice yo? Yo responsablemente, cuando le mandé el mensaje a la población, dije, por un año, ¿sí? Por un año me voy a bajar el salario a $500, pero si después de un año yo le he demostrado al pueblo que he trabajado bien, que he hecho obras, podría considerar subírmelo, dije, sin gastos de representación, sin gasolina, sin teléfono celular, me lo subo a un salario de los que tenían los 6 alcaldes. Eso dije en mi tweet. ¿Qué estoy haciendo? Responsablemente amarrando la consecuencia, no la dejo abierta, estoy siendo responsable y le estoy diciendo al pueblo, esto es lo que propongo, pero sí he demostrado con obras, pero sí he demostrado que Santana Oeste está cambiando en esta gran te juegas el riesgo, ¿no?, del tema de las obras, porque tú sabes lo que significa poder satisfacer la demanda de obras en un municipio, en un distrito, no digamos ahora 5 distritos más. Quiero que realicen algo y quiero que el pueblo realice algo. Santana Oeste hoy con el nuevo censo va a tirar un aproximado de unas 237,000 personas vinculadas a la alcaldía. 237,000 personas. Imagínate tú el reto de manejar 6 alcaldías cuando ni siquiera una funcionó y tenés una vinculación de satisfacer 237,000 personas. O sea, es un reto grande. Entonces yo responsablemente he tratado de generar el músculo. Yo te digo algo, el gobierno central está demostrando a nivel nacional, yo creo que las alcaldías debemos de dejar de ser carga. No tengo FODES, dicen los alcaldes, no puedo hacer nada. No se vale, ¿sí? Responsablemente tienes que ver de dónde tú sos autosostenible para no ser una carga para el Estado. Las alcaldías deben de ser autosostenibles, deben de satisfacer la organización municipal a sus habitantes. Fíjate que es bien interesante, porque solo quiero cerrar este contexto también. ¿Cómo viste lo que en su momento en el Consejo Municipal de San Salvador, en este caso, que ya lo aclaró el alcalde, Mario Durán aclaró, sacó una información en una cuenta en TikTok, aclarando de las forma del incremento que había tenido en gastos de representación aprobado de $2,000, pero que eso iba a donación y que se había hecho ya el año pasado. Hago esta aclaración, pero era parte también de lo que se estaba manejando en ese contexto, de que se estaban haciendo ese tipo de, digamos, como de modificaciones salariales, ¿no? Bueno, yo respeto la opinión del alcalde. En mi caso particular, yo prefiero, creo que es más claro cuando tú dices y tomas en el consejo que no haya gastos de representación. Pues en el caso de Santana Oeste no es que haya, no es que existan todavía, sino que han sido eliminados completamente en los 6 distritos, ¿sí? Entonces, alguien que quiera ir a ver, o se quiere meter por acceso a la información, o quiera ir, como insisto, a ver, se va a verificar que hay un acuerdo formal tomado por el Consejo donde se eliminaron los gastos de representación. ¿Qué piensas de los alcaldes de otros partidos, especialmente de Gana? Creo que La Libertad Costa, no recuerdo si otros de aquí del norte del país, 3 que lo hicieron, pero luego dijeron, nos lo bajamos porque también el partido vino y les dijo, los vamos a expulsar. Y bueno, de hecho creo que hubo una expulsión. Yo creo que cuando hay ese tipo de acciones hay una muestra de una moralidad baja, ¿sí? Porque entonces yo hago, pero cuando veo que me van a hacer algo, entonces deshago lo que hice. Yo creo que en el momento que un alcalde se incremente el salario de esa manera, creo que no es correcto, ¿sí? ¿A quién le están fallando? Al pueblo que los eligió, a los votantes. ¿A quién más le están fallando? A esta visión de país que es histórica. Tú has marcado la diferencia en ese aspecto. ¿Te sientes bien de decir, señores, voy a probar 6 meses, un año y aquí voy, ¿no? Sí. Y se lo voy a demostrar con pruebas. Bueno, yo... Perdón, con obras. Humildemente les digo, no, se han bajado dietas.
Pero el único alcalde que se ha bajado el salario drásticamente soy yo. Entonces se lo digo humildemente y no lo hago en el sentido de ilógico o de tomar una decisión populista, lo hago en el sentido de hacer bien mi trabajo y de generar el músculo para poder hacer algo por esas poblaciones. Insiste mucho en la población ahí en las redes de que cómo vas a vivir pues, si tenés cada salario, digamos cada trabajador es digno de su salario. Bueno, el salario mínimo es mucho menos de eso. Ahora, yo les quiero decir algo. Tú sabes, tú eres de mi edad. Bueno, eres menor que yo, creo. Porque yo tengo 59. Sí, soy mayor que tú. Yo tengo 55 años. Tú tienes 55. Bueno, entonces, por favor, yo tengo años de trabajar. ¿Sí? Algunos ahorros tengo. Yo ya hice mi finanzas. Ya hiciste tu presupuesto, ¿no? Entonces, yo estoy tirando... ¿Vas a darle cobertura a tu necesidad? Estoy tirando... Fíjate bien, yo estoy tirándole el mensaje al pueblo, estoy tirándole el mensaje a los funcionarios de las alcaldías, que cuando uno quiere, se puede. ¿Sí? Ahora, $500 para vivir, por supuesto que se puede vivir con $500, por supuesto, ¿verdad? Si tú te fijas, cuando yo entré a la asamblea, estuve en cierto programa de televisión y me dice, usted al mes va a cambiar su camioneta. ¿Qué año es? Es una camioneta 2002. Y me dice, ¿la va a cambiar? Entonces le digo yo, no la voy a cambiar. Salí y tengo la camioneta. ¿Verdad? O sea, y tú me vas a entender eso. Nosotros a nuestra edad no necesitamos vivir exuberadamente con gastos. Nosotros a nuestra edad entendemos que la vida no se trata de eso. ¿Sí? La vida se trata de vivirla cristianamente y sanamente y responsablemente con nuestros hijos. Y responsablemente también hay que ser responsables si tomamos un cargo público y la gente cree en nosotros. Entonces yo creo que ponerme la camiseta y decir me lo bajo a $500, si con eso voy a hacer obras, si con eso voy a ahorrar $40,000 mensuales para satisfacer, para llegar a esa gente humilde, con todo gusto lo voy a hacer. Okay. Y no de eso se trata, pues, Ernesto. Y no se trata precisamente de tratarse de poner la camiseta. Bueno, sí, tú has hecho un comparativo que lo recojo esta mañana y sé que a lo mejor es bien interesante cuando tú me dices, bueno, y no muchos viven con el salario mínimo. Sí. ¿Por qué no podemos vivir nosotros con un salario mínimo? Por un año. Ni siquiera por toda la vida. Por un año que me va a dar $1.200.000 para obras. Aquí enfrente yo te estoy diciendo, ¿sí? Vas a poder ver una obra o obras lógicas donde yo no voy a necesitar pedirle a más nadie. Es con ese mismo ahorro. Ok, Jorge, te agradezco mucho el punto que hemos abordado. A ver, yo retomando un poco los aspectos que has mencionado, entre ellos veo el tema del plan de trabajo para 6 municipios que ahora integra Santa Ana Oeste, ¿no? Sí. ¿Tienes algún plan? Hay alguien que preguntaba, pregúntale al alcalde Ernesto, por favor, cuál es su plan de trabajo. No hemos visto cuál será su plan. Me gustaría que nos lo desarrollara cuando regresemos. 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna, qué rico es disfrutar a buena mañana de Café Rico. Por eso desde ya les invito y aprovecho este momento para que puedan disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Continuamos nuestra conversación con el alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro. Esta mañana hemos hecho un repaso sobre las primeras actividades que él ha tenido y que desde luego ha tenido una repercusión dentro de la opinión pública con relación al tema de su salario, al tema de esta polémica que se generó el fin de semana. Pero ahora pasemos a ver este otro aspecto importante que tiene que ver con la ejecución de ese tipo de obras. Jorge, tú decías en particular que sin FODE se puede desarrollar. ¿Cuál es el programa digamos, el plan de trabajo que tú tienes? Y alguien preguntaba, y con eso nos fuimos a la pausa, ¿no? Que no se conocía muy bien, ¿qué piensas hacer por los 6 municipios que ahora integran, en este caso el municipio de Santa Ana Oeste, San Antonio Pajonal, Candelaria de la Frontera, El Porvenir, Chalchuapa, San Sebastián Salitrío y Santiago de la Frontera? ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que a mí me gusta la frase, hay que saber sacar el petróleo de los pueblos en favor del pueblo, ¿sí? Cuando tú hablas de Santa Ana Oeste, es parte de un corredor fronterizo.
Si yo te digo que es parte de un corredor fronterizo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ah, bueno, tiene vocación turística, primero. ¿Sí? 4 de los distritos tienen línea fronteriza con Guatemala. Entonces, ahora, ¿cuál es el lugar megaturístico de El Salvador? Es Ataco. Yo no tengo nada en contra de Ataco, pero Ataco clima tiene. Fíjate tú, en Chalchuapa, por ejemplo, el Tazumal, adentro del pueblo, déjeme decirle. Sí. Una laguna de origen volcánico a 3 cuadras del Tazumal, adentro del pueblo. Ahora usted va ahí, es un gran montarrascal, ¿verdad? Una gran oscurana. ¿Sí? ¿Está descuidado eso? Sí, jamás. ¿Qué administración estaba anteriormente? Era una administración manejada por Jorge Morán. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Esta es una cuestión. Y lo tenía descuidado. Ha estado descuidado no solo en esta administración pasada, sino toda la vida. Te lo puede decir la gente de Chalchuapa. Ah, bueno, pero acuérdate, el partido nada tiene que ver. Y lo quiero dejar claro, porque aquí las alcaldías son autónomas. Sí, cada quien tiene el responsable es quien está en el consejo, ¿no? Son autónomas. Es más, que es el consejo también. Es el consejo. Las alcaldías tienen esa creatividad de acción, porque son autónomas. Sí, claro. Entonces, pero a solo cuadras del Tazumal hay otra ruina arqueológica que es Casablanca, adentro del pueblo. ¿Sí? Tenemos iglesia colonial de las más viejas en el pueblo. Tenemos las pozas de Galeano en el pueblo. Te puedo seguir mencionando. Por ejemplo, en Candelaria, la frontera, está el Cerro Caliche. ¿Sí? Pero no se trata de eso. Ese es el petróleo. Tú hiciste la emulación. Ese es el petróleo que tiene. Eso es parte del petróleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un corredor. Su riqueza cultural, ¿no? Sí. Arqueológica, en este es lo que me está mencionando. Y turística. Natural, sí. Turística, sí. Es parte de un corredor. Nada más tenemos que hacer obras donde amarremos los 6 distritos turísticamente. ¿Qué pasaría si, arreglado de la manera que te digo yo, llevo y pongo los buses gratuitos en Surf City y llevo los turistas que ustedes pueden ver a Surf City a conocer ese corredor turístico? ¿Ah? Que conozcan una laguna de origen volcánico hermosa, ya limpia, que conozcan el Tazumal, que conozcan el Trapiche, que conozcan el Cerro Caliche, ¿sí? Que conozcan todo el corredor. ¿Qué pasa si hacemos y empedramos complejos y los vinculamos a los 6 distritos? Empedraditos, con farolitos, bonitos. ¿Qué pasa si limpiamos y señalizamos la ciudad? Turísticamente, vamos a tener un desarrollo de ese polo local. La gente va a diversificarse. Cuando tú vas a Surf City, yo he visto señoras que anteriormente, hace mucho tiempo, vendían solo coco. Hoy te venden hasta tablas de surf. Se han diversificado. Generan nuevos ingresos porque llega turismo nacional e internacional. Ok, el énfasis productivo de toda localidad parte, en primer lugar, de lo que tú hablas, ¿no? Saber de los factores que pueden dinamizar la economía local. Es correcto. Ahora, el tema de inversión también. Ahora, yo creo, Ernesto, y perdón, sí, yo creo que la operatividad de las alcaldías debe de cambiar para dejar de ser una carga para el Estado. El Estado, nuestro presidente ya está haciendo muy bien su trabajo, pero hay un trabajo que es responsabilidad de los gobiernos locales, de las municipalidades. Entonces, las municipalidades reciben impuestos y reciben tasas municipales. Pero a mí me parece pobre que solo la operatividad esté desarrollada en base a eso. ¿Por qué? Porque se va solo en salarios. Si ahí parece que ha sido máquina de empleo, de parientes, de primos, de hermanos, de los novios de las hijas. Han fraccionado los perfiles. ¿Eso se quitó hoy con tu administración, con todo el consejo? ¿Ya no va a haber ese tipo de... Definitivamente no. ¿De compadrazgo? Pero quiero llegar al punto, fíjate bien, de que las alcaldías, los gobiernos municipales deben de cambiar en esencia su funcionalidad, ¿sí? No solo, deme papá gobierno, no puede ser así. Te entiendo. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjate bien, debe de tener una visión empresarial. ¿A qué me refiero? No hacia el pueblo, sino hacia el Estado.
el Estado compra bienes y servicios. Tú vas a los juzgados, hay tasas. Vas a los juzgados, hay agua embotellada. ¿Sí? La gente dice se está perforando un pozo. Lo está perforando la alcaldía. No, la alcaldía paga por perforar el pozo. Entonces yo les quiero dejar claro, si algo he aprendido en la administración pública es que el Estado gasta millones en comprar bienes y servicios. ¿Y por qué las alcaldías, que ya la ley lo establece, no puede ser un vendedor de bienes y servicios hacia el Estado? Agua embotellada, Ernesto, ¿por qué las alcaldías no pueden embotellar agua? No se lo venden necesariamente al pueblo, se lo venden al Estado. Tú vas a todas las oficinas de los juzgados y tienen agua embotellada comprada. Vas a todas las oficinas de la Asamblea Legislativa y hay agua embotellada comprada. Vas al Ministerio de Obras Públicas, hay agua embotellada comprada. A todas las carteras, vas a Ciudad Mujeres, hay agua embotellada. Entonces, claro, ¿qué te quiero decir? Que podría ser un recurso que también puedes... Sí, podés venderle la perforación de pozos a otras alcaldías, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces, no necesariamente vas a vender agua embotellada, puedes perforar pozos. Para satisfacer un bien de desarrollo local de necesidad básica. Y generas ingresos. Y generas ingresos. Ok, te entiendo esa parte. Vamos a ver. Pregunta para el alcalde Jorge Castro. ¿Se compromete a dejar de poner bajo reserva de información todos los gastos de la alcaldía? Ese es un buen punto, ¿no? Pero si yo lo mencioné. Es que cuando yo dije, yo te dije, se lo dije, quizás el caballero o señorita no escuchó esa parte, pero yo dije, ahí no hay ningún gasto reservado, ninguna documentación reservada. ¿Qué piensas de aquellas alcaldías que sí lo han hecho? Bueno, cada quien tendrá consejos, ¿no? Cada quien podrá tener su decisión. Pero yo creo que si yo me pongo un salario de $500, lo primero que debo de hacer es demostrarle a la población que es cierto, abriendo precisamente la información para que puedan constatar. Si yo digo que yo no tengo teléfono celular pagado por la alcaldía, yo creo que es justo que la población quiera corroborarlo. ¿Sí? Entonces yo dejé claro y nuevamente ratifico que no hay ningún gasto que esté reservado en su información, ninguna documentación. Ustedes pueden tener acceso a lo que quieran. Y esta es una decisión del Consejo impulsado por mi persona. Entonces yo no me puse $500 y reservé la información para que nadie supiera. Ahí está abierta. Es más, si usted que me ve, si tú, Ernesto, quieren ir allá a Santana Oeste, a Sao, como le decimos de cariño, a ver la información, o quieres llevar a tu auditor, ahí estoy abierto. Y aparte de eso, entiendo, ¿vas a mantener, Jorge, las reuniones de consejo públicas transmitidas en redes? Sí, esa es una modalidad que a mí me encanta porque ahí enfrente de la población, con la población de testigos, estamos tomando decisiones. O sea, la población ve que no hay truco. Ustedes tienen que saber algo. En el consejo, ¿sí? Cuando yo vengo y me bajo la dieta a $500, ¿sí? Cuando yo me bajo la dieta a el salario a $500, quiero decir que no tengo ninguna dieta, no percibo ninguna dieta, ni siquiera ahí me dijeron que del Trifinio o de Acemusa habían dietas. El Trifinio no da dietas. Y en Acemusa lo que sucede es que los accionistas de Acemusa son las alcaldías municipales. Entonces no hay dietas ahí. No son dietas. Ahí estoy viendo, dice, ¿por qué el alcalde de Nuevas Ideas no pudo resolver los problemas de Chalchuapa? Mire, yo no puedo responder por personas que hicieron como ellos pudieron o no pudieron. Yo respondo por Jorge Castro. Pero decirme que yo tengo la responsabilidad de una alcaldía que no funcionó, no es verdad. A ver, pero algo puedes interpretar. Seguramente no tenía dinero, seguramente... Sí. No lo sé. No lo sé. Pero la pregunta es válida desde el puede punto ser de que vista... no motivó al consejo, Exacto. Puede ser que el consejo no se dejó motivar. O no se bajó el salario para desarrollar esa obra, como tú lo has hecho, ¿no? Es correcto. Entonces, pero yo pienso que en este caso... El consejo que yo he podido ver... ¿Y cuánto ganaba el alcalde anterior? Me dicen. En Chalchuapa, ¿Sí? creo que... ¿Cuánto ganaba el alcalde anterior? ¿Cuánto ganaban sus consejos municipales? ¿Y cuánto te ahorras ahora? Pero si eso interesante, una buena pregunta. Pero eso fue lo que yo mencioné. O sea, yo hice más o menos un cálculo. Decías que ahora son $25 de los... Es que deben de saber algo, miren, deben de saber algo. Aquí hay un ahorro
en la suma de todos los consejos, ¿sí? Estamos hablando de 6 consejos, ¿sí? Pero también donde hacían truco algunos funcionarios, yo quiero que quede claro, es que el salario era 1, andaban por 1000 y pico en las dietas en Chalchuapa, ¿sí? Había uno de los distritos que andaba por 2000 y fracción por cada funcionario. Pero no solo está ahí el problema, no solo está ahí el gasto, prestaciones como gastos de representación, como bonos, como aguinaldos, ¿sí? Entonces usted tiene que ver toda la cantidad mensual que un concejal devengaba. No solo el salario, sino qué prestaciones tenía el concejal. En el caso de ahí hemos podido corroborar que algunos de ellos tenían bonos, 3 bonos del 100%. Sí. Sí. Teléfono celular, vales de gasolina. En el año, no obstante, la dieta no es un salario, se daban un aguinaldo del 100%. Entonces todo eso lo he eliminado yo. Y todo eso me representa un ahorro, que es el que tú viste ahí en pantalla, sí. Que me puede servir ¿para quién? Pues para el pueblo. Eso es el punto. Y sobre el tema de tasas municipales y todo ese tipo de proyección, de hecho creo que hay una pregunta relacionada con esto. Mira, ¿va a incrementar las tasas municipales en SAO? Fíjese que... Santa Ana Oeste, para que los amigos entiendan qué es SAO. SAO es Santa Ana Oeste. SAO es Santa Ana Oeste, así es. Fíjese que yo soy una persona que creo, y por eso insistí, que el ingreso que tienen las alcaldías no puede ser solo vinculado a impuestos y a tasas municipales. Le voy a dejar claro, a la población, no a la población, a los habitantes, no le pienso incrementar ni un tan solo impuesto, ni una tan sola tasa municipal. Pero a algunas empresas hay que, de alguna manera, recalificar. Si hay empresas ahí grandes que de alguna manera... Algunas no pagan impuestos, otras pagan no acorde a lo que deberían de pagar, pero son empresas, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, y yo no sé si Tigo empresa de telefonía, y las empresas de televisión van a saltar, pero las empresas deben de pagar por el espacio aéreo que utilizan. ¿Cómo así? O sea, ellos utilizan una navegación por el espacio aéreo. Pero ya lo hacen, si eso ya se hace. Entonces... hay que ver si se paga, si no se paga, deberían de pagar. ¿Estás de acuerdo que devuelvan el FODES? Te preguntan ahí también, Jorge. Yo creo que el FODES no existía antes, ¿sí? Y déjeme decirle que el FODES nunca fue traducido en obras. El FODES lo ocupaban para que fuera a dar el dinero de los alcaldes, de los partidos políticos y en contrataciones innecesarias. Una persona que saca la certificación de partida de hombres, una persona que saca la certificación de partida de mujeres, una persona que saca la certificación de niños, cuando una sola persona puede hacer la labor de las 3, pero fraccionaban el perfil del puesto para poder contratar más gente con FODES. Yo creo que las alcaldías deben de ser autosostenibles. Qué bien si le dan FODES. Pero si no le dan FODES, la alcaldía debe buscar generar sus propios ingresos. ¿Cómo? Reduciéndose los salarios, reduciendo las dietas, generando empresas donde se le pueda vender bienes y servicios al mismo Estado. ¿Para qué? Para desarrollar empleos locales y para poder generar ingresos en beneficio de obras del pueblo. Ya estuvo suave, como diríamos en buen salvadoreño, que las alcaldías solo le vayan a pedir a papá gobierno, cuando el gobierno está haciendo más que suficiente cosas para todo el pueblo. Pero hay obligaciones de las alcaldías, porque las alcaldías son los gobiernos locales. Deben de ser y debemos de ser responsables y generar esto para el propio pueblo. Bueno, yo no tengo espacio, yo no tengo despacho jurídico. A ver, sí, hay una pregunta ya que tú la tocas ahí, porque vamos a ver, dice, ¿usted es abogado, tiene despacho jurídico o abogados laborando para usted? ¿Tiene negocios que le generen otros ingresos? Sí, insisto, mi padre acaba de fallecer y mi padre vivió toda su vida, nos dio la educación, nos mantuvo gracias a la siembra de un producto agrícola. Y lo digo con mucho orgullo, 4 manzanitas para poder sembrar un cultivo y mantener a sus hijos. A sus 93 años trabajaba todavía en ese cultivo.
sí tengo ingresos, tengo ahorros, tengo 59 años de edad de desarrollarme y de emplearme dignamente, gracias a Dios, y he podido ahorrar también en mis finanzas. A ver, Jorge, por el comentario que hiciste, y yo ya lo dije, pero lo voy a remarcar, sí, los espacios radioeléctricos, las estaciones de televisoras pagamos nuestro... perdón. Sí. No, pero yo me refería no a la televisión. Yo sé que la televisión, yo por eso hablé de la telefonía. Sí, no sé. Yo sé que la televisión paga. Debo esa aclaración nuevamente porque ya te la había hecho. Y vale la aclaración, pero por eso yo me referí a las telefónicas. Sí. En efecto, cuéntame un poquito esta pregunta que yo la formulé a lo largo y creo que contigo cuando estábamos en campaña, sobre el hecho de poder enfrentar ahora un gigante de administración municipal, que ya no es un solo municipio, son 6 en este caso, ¿verdad? Sí. Toda esa mancomunidad o mancunación de administración, que por cierto la Asamblea Legislativa, tú creo que estabas, ¿verdad? Que se aprobó la ampliación para 2 años para la ejecución de todo esto, ¿no? Bueno, yo era parte de la Comisión Política y fue algo que me llamó la atención. Miren, ustedes deben de saber que en el caso particular mío, de Marcela Pineda, de Urbina, de Serpas, nosotros éramos diputados, ¿sí? Y ahora son Estamos alcaldes. pegando este salto como responsabilidad nuestra para poder hacer algo por los gobiernos municipales. O sea, yo no salí de mi casa y dije quiero ser alcalde. Yo salí de un puesto público ya existente, igual que Marcela. O sea, estoy seguro que si los 4 nos hubiéramos lanzado como diputados, ahí estuviéramos en esa nueva asamblea. Pero tomamos el reto conscientemente de tratar de hacer funcionar esto. Yo creo que eso tiene un valor agregado. Entonces, cuando nosotros venimos y tomamos este reto, eso que tú tocas, por ejemplo, en el caso personal mío, es un reto grande, hacer funcionar 6 alcaldías que jamás han funcionado, a excepción de la de mi amigo Bedi Boto, que sí la manejó muy bien, insisto, pero son 6 alcaldías en total. Hacer una sola administración y una sola operatividad de estas alcaldías, tal como tú lo dices, Ernesto, es un reto grande. Hacerla funcionar, satisfacer a todas las habitantes, a todos los habitantes de esa zona. Aquí no estás hablando solo del casco de la ciudad, casco de cada distrito, estás hablando de cantones, municipios, caseríos, comunidades enteras. Hay que satisfacer, es un reto grande. Y ese reto lo hemos tomado responsablemente hacia la población. Son 3 años nada más. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo quiero agradecerte el que nos hayas permitido, Jorge, poder hacer un abordaje amplio de los temas que hemos tratado. Creo que es importante medir los alcances que tiene la situación por la cual ustedes como Santa Ana Oeste han tenido. A partir de los últimos acontecimientos, vamos a estar muy a la expectativa para saber realmente qué es lo que viene por delante. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Tu labor responsable de aceptar la invitación y venir al programa esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Ernesto, y muchas bendiciones al pueblo salvadoreño. Gracias también. Me voy a una pausa, 7:22. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de este tema que como medio de comunicación, nuestro canal hermano, Canal Verde, Canal 19, ha estado apuntalando muy fuerte sobre el tema de la contaminación ambiental de muchos ríos. Estará con nosotros el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Jorge Castaneda, hablando sobre este tema. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Quédense con nosotros. Bien, gracias nuevamente a nuestros colegas periodistas por esa importante información en ese segmento que nos da y nos actualiza precisamente cómo está el país y el mundo con las noticias. Hoy damos paso a conversar con el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, el ingeniero Jorge Castaneda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer estar por acá y aclarar todos aquellos temas relevantes que en este momento se están haciendo. Muy importante, vamos a hablar de las sanciones por aquellos que están contaminando, hablando de los proyectos innovadores. Estamos construyendo ríos artificiales en el corredor seco en Chalatenango y bueno, trayendo la naturaleza a la ciudad. Estamos con un proyecto en conjunto con otra institución del Estado. Interesante, vamos a tener una muy buena plática en esa materia y sobre todo también cuando se trata de conservar, preservar, ¿verdad?, todos nuestros mantos acuíferos. Hablando de contaminación
contaminación, particularmente acá en Megavisión y nuestro canal hermano 19, el Canal Verde, ¿no? Ha estado haciendo énfasis sobre denuncias de la población sobre contaminaciones de río, particularmente en el área de San Vicente, en el sector occidente del país, de las cuales pues obviamente llama muchísimo la atención desde el punto de vista preocupante de que cómo es posible que sigamos contaminando ríos a estas alturas del tiempo que vivimos. Sí, es lamentable. Realmente el país es hermoso y estamos construyendo una mejor versión del Salvador. Los salvadoreños se merecen ríos sanos. Por tanto, a todos aquellos que estén contaminando, el mensaje ha sido muy enfático de nuestra parte, muy claro. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los vamos a sancionar, vamos a hacer que limpien su desastre y utilizaremos las multas, que son de más de $300,000 para proyectos de limpieza de los ríos. Ya lo hemos hecho con una veintena, mi estimado Ernesto. Con multas, ¿sí? Hay 2 en específico que por contaminación de ríos, como dicen en buen salvadoreño, les ha caído una de más de $365,000 y hay 3 que están en proceso. A ver, no sé si tenemos ahí imágenes de los ríos en el occidente del país, producción, ríos en Aguachapán, que sin duda alguna es indignante ver cómo toda la, digamos, la frontera entre el agua transparente y la suciedad va arrasando con todo digamos, lo limpio que representa uno de los tantos ríos de la denuncia que se han hecho, ¿no? Veamos este, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve exactamente cómo... Ese es el río Tres Ceibas. Sí, ese es Tres Ceibas. Tres Ceibas. Esto es aquí en... Chalchuapa. Chalchuapa, sí. Sí, así ¿verdad? es. Ahí vemos, mire. Correcto. Ahí hicimos mediciones. Justo se puede apreciar cómo precisamente las aguas residuales... Ahí se ve, esa es la denuncia que atendimos y agradecemos a la población a que siga denunciando. Bueno, el Canal 19, perdón, también al equipo de Canal 19, ¿no? Nuestro canal hermano. Sí, correcto, correcto. Vea, el color es negro y ya identificamos al causante de la contaminación que se dio la semana pasada. Son 2 principales fuentes de contaminación. Ya los procesos sancionatorios han iniciado. Hemos identificado precisamente cuáles han sido las características de la contaminación, porque hay que sustentar el debido proceso. Claro. Y en este caso, por obvias razones, para no entorpecer el proceso, omitiré en este momento decir los nombres de los 2 responsables principales de la contaminación, pero que los procesos sancionatorios ya iniciaron. Así que el trabajo que ha hecho la comunidad en estar denunciando es muy importante y gracias a ello, por ejemplo, en este caso, donde desplazamos un día domingo por la mañana, llegamos a la zona y pudimos obtener muestras, y en estas muestras pues era evidente el grado de contaminación que había por 2 tipos de fuentes. Una fuente principal, una de ellas que viene de aguas residuales domésticas, y la otra es de una granja en la zona. La biodiversidad de la zona se ha visto afectada, logramos rescatar incluso a una tortuga y con los amigos de medio ambiente pues ya le están dando el debido tratamiento. Así que seguimos con este proceso avanzado de transformación hídrica en el país, en donde los guardianes del agua, que son ustedes, población salvadoreña, son muy importantes. ¿Cuál es el rol, cuál es el papel específico que tiene la institución que usted preside a la hora de establecer actualizaciones sancionatorias y sobre todo también de regulación? Porque vaya, si bien es cierto, vamos a cuidar de no caer un poco en el proceso que se tiene para, digamos, sancionar a esta persona o a estas, estas fuentes de contaminación de las cuales se han identificado. Particularmente, estamos digamos, sentando precedentes importantes en esa materia, o hay que ser más drásticos en la materia. Pues miren, en este caso, Ernesto, es muy importante destacar lo siguiente. Antes de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, una ley que es legado del presidente Bukele, pues había un desorden, y parte de este desorden era que las competencias y los roles de aquellos vinculados con el agua estaban dispersas.
algunas atribuciones las tenía una institución, otras atribuciones otra institución. Afortunadamente, con la Ley General de Recursos Hídricos, que tiene ya 1 año o 10 meses aproximadamente de estar vigente, pues nace la Autoridad Salvadoreña del Agua y uno de nuestros objetivos es proteger los ríos. ¿Y cómo los protegemos? Haciendo proyectos de, por ejemplo, restauración de zonas de recarga acuífera, protegiendo las zonas de recarga acuífera. Y en cuanto a las sanciones, se establece en la ley desde el artículo 133 en adelante los diferentes niveles de sanciones, que van desde sanciones leves, graves y muy graves. Y aquí llegamos al punto de la contaminación. Los que estén contaminando los ríos caen en el rango de sanciones muy graves. ¿Qué significa? Que acá la multa va desde 1.001 hasta 10.000 salarios mínimos del sector comercio y servicio. A día de hoy, esa multa va desde $365.000 hasta $3.65 millones. ¿Qué sucede si después de imponer la multa, estos que están contaminando los ríos, pues deciden no pagar la multa, por ejemplo? Entonces iniciamos un proceso judicial. Así de grave es la situación, y así de grave y así de fuerte, sobre todo, y de forma determinada, es que este gobierno está actuando. A ver, tengo una pregunta ahí relacionada con lo que estamos hablando, presidente. Veamos la pregunta, dice así, Ernesto, buenos días, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a ver a directivos de estas empresas, entiendo que son las contaminadoras, dando la cara y bajo procesos judiciales, ¿no? Y procesados, ¿no? Como mencionaba, llevamos 20 procesos sancionatorios ya en firme, una decena que están en la fase final, y estos que ya están en firme, repito, hay 2 específicamente por contaminación que son de más de $365.000. Hay otro que es en la zona de Apopa, por ejemplo, por infringir la ley, que es de $274.000. Y estos que están en proceso, estamos hablando de lo que sucedió en el río Tres Ceibas, que luego esa contaminación del río Tres Ceibas llegó hasta el río Pampe. Habían videos que parecía que eran 2 cosas diferentes, realmente era lo mismo. Y estos procesos ya iniciaron, así que están en la fase de presentación de pruebas, y pronto daremos noticias a la población cuando el proceso esté totalmente finalizado. Porque obviamente, Ernesto, hay un tiempo en el que por ley ellos podrán recurrir, presentar información. En este caso no tienen escapatoria porque tenemos la evidencia científica de la contaminación que se hizo en el río Tres Ceibas. A ver, ahí dice, ya se puso la denuncia correspondiente en la Fiscalía y tribunales. Hay que recordar que estos actos son delitos. ¿Hay denuncias de Fiscalía? Sí, en este caso, primero se procede en nuestro marco legal, y en nuestro marco legal está la multa. La multa, sí. Sí. En este caso, todas las multas que se han impuesto, que sirven luego para proyectos de restauración de ríos, por ejemplo, esas multas se han estado pagando. En caso que se llegue a otro tipo de elementos, como por ejemplo daño ambiental, hay otra ley que es la pertinente en ese caso, y pueden entrar bajo el daño ambiental los juzgados ambientales. En ese caso, nosotros de forma paralela, después de que el proceso esté en firme, hacemos notificación a las instituciones que tienen también competencia en este tema. A ver, una de las prioridades, y leyendo toda la, digamos, misión y los objetivos por los cuales se crea la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, en esta administración, una de las prioridades es recuperar los ecosistemas de los ríos y lagos. Extra cámara, usted me hablaba precisamente sobre un proyecto importante que es la creación de un río artificial. Sí, así es. Vean, cuéntenos un poquito sobre ello. Muy bien, Ernesto. Tenemos una bendición en el caso de El Salvador, que es el agua lluvia que no estamos aprovechando. ¿Qué sucede cuando no aprovechamos el agua lluvia? Es que precisamente lo que tenemos es que en época seca, aquí en el caso de El Salvador no hay 4 estaciones, tenemos solamente 2 estaciones. Y algunos se confunden que es invierno y verano, realmente es época seca y época lluviosa. Durante la época lluviosa es importante capturar el agua y almacenarla en el suelo. Así es como en el corredor seco del país,
en Chalatenango específicamente estamos con un proyecto innovador. ¿De qué se trata este proyecto? Es de la cosecha de agua lluvia para luego crear riachuelos artificiales. Este proyecto tiene diferentes componentes, además de 2 reservorios con los que podemos almacenar temporalmente una cantidad de agua de más de 4.000 metros cúbicos. Esto nos va a permitir cosechar, y aquí viene lo interesante, Ernesto, es que con capacidad de 4.000 metros cúbicos de almacenamiento, lo que vamos a cosechar son más de 100.000 metros cúbicos de agua. Esto, digamos, le podría servir de forma equivalente a unas 500 familias por aproximadamente un año. Entonces, eso es lo que estamos creando en la Reina Chalatenango. Pero algo muy importante en este proyecto es que tiene un enfoque integral. ¿Qué significa? No sé si tenemos el video. ¿Verdad? Sí. Vamos a mostrarlo. Así es. Esa es la zona, el resultado de, por ejemplo, el uso de cámaras multiespectrales con drones especiales. Estamos trabajando con una universidad alemana. El día de hoy, Ernesto, viene una misión de Costa Rica, del Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica, precisamente a ver el proyecto. Hemos utilizado geofísica, ahí se pueden apreciar los perfiles geofísicos para precisamente identificar de qué profundidad es la más adecuada para estar cosechando el agua. Tiene un enfoque de permacultura, esto es aprovechar toda la topografía del terreno, y además del enfoque de permacultura, tiene obras de conservación de suelo y vegetación y revegetación. Y esta revegetación o esta reforestación es precisamente con especies de alto valor agregado como el cacao. Además de ello, dado de que es una zona ganadera y hay muchas vacas, queremos aprovechar, y lo vamos a hacer, de todo el potencial de nutrientes y energía que tiene el estiércol de ganado. Ya se ha instalado ahí un biodigestor, y ese biodigestor lo que hace es que transforma lo que antes era residuo y contaminación, que es el estiércol del ganado, lo transforma en gas y biofertilizante. Pero además, como vamos a conservar más área boscosa, a las vacas se les está construyendo un módulo de forraje verde hidropónico donde tendrán alimento de mayor calidad. Es un enfoque integral, novedoso, muy inteligente para cosechar agua y crear ríos artificiales. Bueno, interesante. Vamos a seguir hablando del tema cuando regresemos después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tenemos otra pregunta ahí que está formulando nuestro público. Que bueno, esa interacción con ustedes. Recuerden nuestro número de WhatsApp, ahí está disponible en la parte inferior de su pantalla para que usted nos escriba y pueda formular los comentarios o preguntas para nuestros panelistas. Hoy, señor presidente, los hechos que acabamos de ver son delitos. No es un simple hecho administrativo. ¿No deberían ser más drásticas con las sanciones? Por ejemplo, sumado a eso también está el salto de Malacatiupán. Malacatiupán, sí. ¿Vea? Que es otro también de los que están seriamente contaminados, ¿no? Regresando al tema de ríos. Creo que es un punto, ¿no? Sí, no, muy importante. Y en el caso de la pregunta que hace, ¿no? Sí, correcto. En el caso de la pregunta que están haciendo, pues nuevamente recalcar que en el orden del nivel de gravedad de las sanciones, contaminar los ríos es el bloque más alto, es decir, sanciones muy graves. Y más que es precioso este río. Correcto, que esas van hasta 3 puntos. Sí, Malacatiupán, esto es en Aguachapán. Muy importante destacar que estas multas van hasta 3.65 millones de dólares. Es decir, más que eso ya no hay. Es decir, llegamos al tope de lo que está establecido en la ley. Pero ojo, esto no quita, y ahí el ciudadano ha hecho una pregunta muy, muy inteligente, que esto no evita que se lleven a cabo otros procesos porque puede haber un daño ambiental, por ejemplo. En ese caso hay otra legislación que entraría y que esto tiene consecuencias judiciales. En el caso nuestro, además de la multa, que como repito, van hasta 3.65 millones de dólares, que es una cantidad significativa, ¿sí? Además de esto se hacen las denuncias a las instituciones que también tienen competencia y que pueden actuar en caso se esté infringiendo estas leyes que son paralelas a los temas de contaminación en nuestra naturaleza. Un saludo a todos. En el caso de Aguachapán, ¿no es un contrasentido fomentar turismo y ver cómo se contamina por parte de las empresas o una empresa?
No, todo es totalmente compatible. Es decir, en el caso del turismo, que es turismo sostenible, lo que se requiere es que los empresarios sean responsables, que traten sus aguas residuales. Es más, el turismo debería crecer, pero de una forma, como repito, respetuosa del medio ambiente. Y no es difícil. Miren, en el caso de, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el lago de Coatepeque es un enfoque integral. Y este enfoque integral incluye, por ejemplo, la construcción de lo que llamamos unas biojardineras, que son sistemas que sirven para tratar aguas grises. Y esto, además de que es barato, les da una belleza paisajística, porque lo que van a tener en superficie es un jardín. Así que es totalmente compatible el hecho de el crecimiento turístico con el cuidado de la naturaleza. Tengo una pregunta acá también que está relacionada con la contaminación del lago de Coatepeque. Muy bien. ¿Cómo está la situación del Coatepeque, no? Miren, en el caso del lago de Coatepeque, se han realizado a la fecha de hoy más de 800 visitas a diferentes puntos por diferentes instituciones. Llevamos un monitoreo constante de la evolución de lo que sucede en el lago de Coatepeque después de la declaratoria de emergencia dictaminada por el Ministerio de Medio Ambiente. Todas las instituciones del Estado hemos estado trabajando en la zona. Lo primero que se hizo fue dotar, por ejemplo, de elementos básicos a la población. En este caso, por ejemplo, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado colocó una serie de depósitos para abastecer de agua a la población. Además de ello, junto con el Ministerio de Salud, nos hemos desplazado a cada uno de los locales que están alrededor del lago de Coatepeque, y ahí se ha evitado de que existan vertidos al lago de Coatepeque. Recordemos que en el caso del lago de Coatepeque tiene una connotación entre influencia antropogénica, es decir, por lo que anteriormente eran vertidos de aguas residuales, pero además tiene una connotación natural. Es un lago volcánico y por tanto es natural, digamos, que existan aportes, por ejemplo, de aguas termales en algunos puntos con alto contenido de sulfatos. Ahora, se ha decretado, además de la suspensión de las descargas de aguas residuales y las sanciones correspondientes, también se ha decretado una prohibición a nuevas construcciones dentro del dominio público hidráulico. Esa es una disposición que se formuló desde la Autoridad Salvadoreña del Agua y que está publicado en el Diario Oficial, y además quedan en suspensión todas las obras y todas las construcciones que en ese momento se estaban ejecutando, excepto, y esto es muy importante, excepto aquellas que sean obras de mitigación. Esas deben de continuar. Pero además vamos a implementar tecnología de punta. Ernesto, déjeme contar que en este caso, para terminar de una vez por todas con el tema de la proliferación de cianobacterias y las cianotoxinas que estas cianobacterias generan, pues vamos a implementar un sistema novedoso. Es uno de los proyectos más grandes a nivel mundial que se va a llevar a cabo. Estamos hablando de la utilización del efecto de cavitación a través de la utilización de sistemas de producción de ultrasonido, además de unos perfiladores que permiten tener una actualización constante de los niveles, por ejemplo, de clorofila A o ficocianina o el pH del agua, la temperatura, etcétera. Y estos sistemas, que son alrededor de 58 boyas que vamos a instalar en la zona, ellos automáticamente se están comunicando unas boyas con otras. Hay un software que lo que hace es que ajusta los parámetros para inhibir el crecimiento de las cianobacterias, y esto es una detención definitiva al problema de las cianobacterias en el lago de Coatepeque. Y luego vamos a lo más importante, que es un proceso de restauración, no solamente del espejo de agua ni del dominio público hidráulico, sino un enfoque de restauración completo, integral de toda la cuenca. Toda esa, digamos, toda esa situación visible de contaminación ya no se tiene actualmente. Ha disminuido significativamente. Vamos a hablar de eso también y de las proacciones y qué acciones se están tomando de cara al próximo quinquenio, ¿no? Que viene hoy en la nueva asunción y continuación del gobierno. ¿Sí? Vamos a la pausa, 7:52, regresamos.
Bueno, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos minutos. Tenemos ahí una imagen también en cuanto a la contaminación que tiene el río Acelguate, ¿verdad? Que es el que cruza San Salvador y por supuesto va directamente a Lempa, de la cual subsisten muchas personas. Incluso también nos abastecemos de esa agua nosotros. Es bien interesante. Vamos a estas imágenes en lo que conversamos del tema. Sí, Ernesto. Ahí lo que ya se está haciendo es un inventario de vertidos. ¿Qué significa un inventario de vertidos? Es que estamos yendo, desde hace varias semanas, estamos yendo en el cauce del río. Iniciamos en Acelguate, precisamente en la zona más alta, que es esta confluencia con el río Matalapa. Recordemos que los ríos tienen una parte donde nacen y luego, a medida fluyen hacia aguas abajo, pues se van uniendo con otros ríos. Y esto permite ir identificando desde la parte alta hacia abajo cuáles son aquellas fuentes de contaminación. En el caso del río Acelguate, Ernesto, este tiene uno de los nacimientos, es decir, una de las cabeceras de la cuenca del río Acelguate está allá en San Marcos, aquí en San Marcos. Y de ahí viene el río Matalapa, se une con el Iluapa y el Garrobo y forman el Acelguate ahí cerca del Exológico Nacional. Entonces, lo que estamos haciendo es barriendo desde arriba, desde la zona de San Marcos, yendo en el cauce del río, identificando dónde cada descarga es, ok, y esta agua sucia de dónde viene, ¿verdad? Y luego se caracteriza, y en función de ello, ya caracterizada el agua, buscamos de dónde es la fuente de agua, entramos a las empresas, y ahí comenzamos a verificar cosas como, por ejemplo, sus sistemas de tratamiento. ¿Mito o realidad o populismo? Lo que en el pasado se hablaba de querer recuperarlo. Y es más, yo recuerdo que hablaban hasta de hacer, no sé si era minuta con agua de la Acelguate. ¿Se puede eso? ¿Se puede? Se puede, perfectamente se puede. O sea, se puede descontaminar el río. Se puede descontaminar el río. 80%, Ernesto. 80%. El Acelguate. Estamos hablando del Acelguate, el que cruza, que nace, me dice usted, en el sector de un afluente. Uno de los afluentes tiene diferentes afluentes. Ok, tiene varios, pero uno está en San Marcos y uno de ellos es del lado de San Marcos. Ok, ¿sí? Se puede entonces. Se puede. El 80%. ¿A qué costo? Bueno, aquí es una corresponsabilidad. Es muy importante destacar esto. Primero que nada, es de decir que el 80% de la contaminación en ese tramo de río precisamente viene de las aguas residuales que caen crudas al río. Esas aguas residuales no deben llegar al río, deben llegar a un sistema de tratamiento de aguas residuales que esperamos que sean unas biofactorías. Con este inventario de vertidos que se está haciendo en el Acelguate, esperamos en un par de semanas tener el diagnóstico afinado y ahí, Ernesto, saldrán los costos aproximados de los procesos de restauración. Cuando hablo de que esto es una corresponsabilidad es porque hay muchas personas que viven a la orilla del río que utilizan el río como si fuera un basurero, es decir, tiran la basura directamente al río. Estamos hablando de contaminación de aguas residuales, pero también contaminación de basura. Con esas personas, que ya las tenemos algunas identificadas, lo que estamos haciendo es un proceso de sensibilización. Es decir, son familias, señoras, por ejemplo, que hemos tenido casos, por ejemplo, de gente que lo que hace es que vende tortillas ahí. Sí, ahí está una foto, mire, del Acelguate. Ahí hay una foto de... Sí, que en su momento se hicieron, sí. Sí, y por eso le digo, es de destacar lo siguiente, Ernesto. En el caso del agua que viene al área metropolitana de San Salvador, viene del río Lempa. Es decir, el proceso de potabilización, ya la ciencia ya nos permite pues tratar el agua residual y convertirla en un agua con calidad para diferentes tipos de uso. Entonces, sí se puede hacer, se requiere un trabajo articulado. El apoyo de la población aquí es muy, muy, muy importante, porque de nada va a servir estar limpiando el río, ¿sí?, si las personas siguen contaminando. Ya hemos escuchado, Ernesto, estas frases, digamos, refranes populares, que no es más limpio el lugar que más se barre, sino que el lugar que menos se ensucia. Lo mismo aplica para los ríos.
Entonces, con este inventario de vertidos, primero ya tenemos identificados quiénes son los principales contaminadores. A eso se les va a exigir que debe haber 0 descargas de agua residual sin el tratamiento adecuado, más las sanciones si es que no quieren hacer caso, pero hay un proceso muy importante con la población porque mucha de la contaminación, Ernesto, llega cuando tenemos las aguas lluvias, claro, que llevan el asolvamiento y todo eso que genera, no, y que llevan todos los residuos, claro, y los desechos de las calles hasta los ríos. Estamos proyectados para estos 5 años, ¿sí?, lograr objetivos, metas, así brevemente, una síntesis. Claro, sí, uno de ellos es llevarle agua a la población. Estamos hablando de áreas rurales, por ejemplo, que son más de 2.5 millones de habitantes que se requiere de esos servicios básicos de buena calidad. Entonces estamos construyendo un modelo sostenible para este tipo de propósitos y por supuesto, muy importante, Ernesto, es proteger las zonas de recarga acuífera de nuestro país. Importante. El tiempo se me fue, gracias por habernos acompañado. Un placer. Un placer. Gracias. Te agradezco mucho por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.